Señoras y señores, buenos días. Siendo las 10 de la mañana del 26 de junio del 2024, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, presidido por quien habla, y como director de debate, José Neira Flores, e integrado por los señores jueces supremos Walter Cotrina Miñano y Óscar Alarcón Montoya, para proceder con la continuación del juicio oral en la causa número 21-2019, seguido contra el señor Marco Fernando Serna Bazán por el delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico en perjuicio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Se da inicio a la audiencia y para ello previamente se otorga el uso de la palabra a las partes intervinientes a fin que procedan a realizar sus respectivas acreditaciones. Señor fiscal, por favor. Buenos días, señores magistrados y los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, adjunto a la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Corrupción de Funcionarios, con los demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. Gracias a usted. La Procuraduría Pública, por favor. Señor presidente, señores magistrados supremos, señor fiscal supremo, señores abogados. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con los datos de registro que se consignaron ya en sesiones anteriores. Muchas gracias. No tiene por qué. El señor abogado del señor Serna, por favor. Buenos días, señor presidente. Buenos días con todos. Abraham Ávila Trivelli, con registro del Colegio de Abogados de Lima 61.079 y demás datos consignados en las sesiones anteriores. Gracias. A usted, doctor Ávila. Señor Serna, por favor. Daniel Serna. Señor presidente, señores jueces supremos, buenos días. De igual manera, señor fiscal, Daniel Serna Bazán, en defensa conjunta del señor Marco Serna Bazán. Muchas gracias. No tiene por qué, señor Daniel Serna. Señor Serna, por favor. Señor presidente, señores jueces supremos, buenos días. Marco Fernando Serna Bazán, DNI 1786-9559, y con los datos ya consignados en la audiencia anterior. Gracias, presidente. No tiene por qué. Bien, ¿algún despacho que dar cuenta, Hilda? Señoras y señores, buenos días. Señor presidente, para informar usted que no hay escritos pendientes para dar cuentas. Bien, muchas gracias. Entonces, la estación es de su alegato de clausura, doctor Ávila. Está en el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Solicito permiso para compartir pantalla, por favor. Claro que sí. Después, si va a utilizar diapositivas, nos las envía, por favor, ¿ya? De acuerdo. Para tenerlas en cuenta. Señor presidente, al amparo del artículo 390 del Código Procesal Penal, formulamos los alegatos de clausura correspondientes a esta causa, donde vamos a determinar lo que ya se ha actuado en juicio. Vamos a establecer cuáles son las adecuadas inferencias, los adecuados medios de prueba actuados en juicio y todo lo que han percibido ustedes durante a lo largo de todas estas sesiones, iniciada el 26 de enero del 2024. No me gusta Marco Serna, fue lo que dijo Walter Ríos Montalvo. No solo lo dijo a través de una comunicación, lo refirió nuevamente aquí en esta honorable sala, en ese tribunal, cuando fue interrogado. No me gusta Marco Serna. No me gusta Marco Serna. No me gusta Marco Serna. El señor Walter Ríos Montalvo, quien ya sabemos es un testigo de la Fiscalía, un supuesto testigo de referencia, ha efectuado esa afirmación. La imputación fiscal corresponde a la atribución que realiza el Ministerio Público contra mi patrocinado, atribuyéndole la comisión del delito de cohecho pasivo específico, por supuestamente haberle solicitado al señor César Inostroza Periachi directamente el día 28 de marzo del 2018. Al menos ya la Fiscalía ha determinado una fecha. Esta fecha es importante en razón a que al momento de que la Fiscalía realizó la subsanación de la acusación, había terminado un espacio temporal entre marzo y junio del 2018. Ahora bien, ya tenemos una fecha concreta. Una fecha donde no ocurrió ese hecho.
El hecho atribuido o imputado a mi patrocinado corresponde a haberle solicitado a Inostroza Pariachi que lo que sea contratado como docente de la Academia de la Magistratura durante el año 2018 y que lo apoye en un futuro para que sea nombrado como vocal supremo de la Corte Suprema de la República. Hechos inexistentes, hechos que nunca han ocurrido en la realidad concreta, suposiciones, vaguedades que han sido esbozadas por el supuesto testigo de referencia. Y la contraprestación habría sido la designación de la señorita Palomino Araujo como juez supernumeraria en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. La Procuraduría realiza también su atribución tomando en consideración que existiría un hecho ilícito. Sin embargo, este difiere del eje central de la imputación. El eje central de la imputación es una solicitud. Lo que hace la Procuraduría es pretender de que ustedes consideren que la designación de la señora Palomino Araujo es una designación indebida. Es una designación, lo cual sería para ellos el eje central de esta imputación, cuando el eje central de la imputación corresponde a la supuesta solicitud. Esto es importante, pues la Procuraduría lo que solicita es la imposición de una reparación civil, de una sanción civil en contra de mi patrocinado por la suma de 50.000 soles. Ahora bien, a lo largo de este juicio se han acreditado 4 hechos. Marco Fernando Serna Bazán nunca le solicitó al señor César Inostroza Pariachi acceder a una plaza como docente en la Academia de la Magistratura. Que el señor Marco Fernando Serna Bazán nunca le pidió apoyo a Inostroza para que sea nombrado en un futuro como juez supremo. La designación de la señora Evita Sanguinet Palomino Araujo se ciñó a los presupuestos normativos de la Ley de la Carrera Judicial y la Resolución Administrativa 053/2011. Y finalmente, un hecho relevante es que a Walter Ríos no le gusta Marco Serna. Tenemos que considerar que han existido 103 pruebas actuadas en este juzgamiento. 21 audios y 21 actas de transcripción de audios, donde en ninguna de ellas se escucha al señor Marco Fernando Serna Bazán hacerle un pedido al señor César Inostroza Pariachi. Por ende, esa solicitud nunca existió, nunca se dio, jamás ocurrió. Esta supuesta solicitud únicamente la respalda el señor Walter Ríos Montal. 7 funcionarios de la Academia de la Magistratura han pasado por esta sala de audiencias. 7 funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur también. 5 peritos durante 19 sesiones de juicio que hemos tenido en este juzgamiento. Y no hay persona, más allá de Walter Ríos Montalvo, quien refiere que su fuente sería César Inostroza Pariachi, pese a que el señor César Inostroza Pariachi ha negado que haya existido una solicitud, refiere que existiría ello. Entonces, el primer hecho acreditado es que nunca solicitó Marco Fernando Serna Bazán a César Inostroza Pariachi el apoyo para que en un futuro sea nombrado como vocal supremo. Y debemos tener en consideración que en la 9ª sesión del juzgamiento, el señor César Inostroza Pariachi refirió expresamente: a mí el señor Serna no me ha pedido absolutamente nada. Ante la pregunta de esta defensa. Esto es importante porque desvirtúa la afirmación del supuesto testigo de referencia. Otro hecho acreditado en ese sentido viene a ser de que nunca el señor Marco Fernando Serna Bazán le solicitó a César Inostroza Pariachi que lo apoye para que en un futuro sea nombrado como vocal supremo. Pues como bien sabemos, y mejor aún ustedes lo saben al ser jueces supremos, conocen mejor que yo esta norma, la ley de la carrera judicial, la ley 29.277, que en su artículo 42º determina las incompatibilidades que existen para que una persona pueda ser designada como juez supremo. Y entre ellas se encuentra que no exista dentro del país, dentro del territorio nacional, que no exista un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad que ejerza la función jurisdiccional.
Por ello es importante lo que observamos con relación al título de nombramiento del señor Daniel Ernesto Serna Salazar, hijo de la defensa conjunta, el señor Daniel Serna Bazán, quien es hermano del señor Marco Fernando Serna Bazán, imputado en este juicio. Observamos el esquema donde se determina que el señor Daniel Serna Salazar se ubica dentro del tercer grado de consanguinidad con relación al señor Marco Fernando Serna Bazán. Ese es un hecho irrefutable, un hecho conocido, se acredita con la partida de RENIEC, la Fiscalía lo sabía, no solo de esta audiencia, la Fiscalía lo sabía desde el año 2020. Sin embargo, eso no le han referido a este honorable tribunal. La Fiscalía tenía pleno conocimiento, no solo cuando se hizo la apelación, sino al momento en que mi patrocinado presentó un escrito en el 2022 también, indicando que su sobrino es juez en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. Por ende, nosotros, realizando un razonamiento adecuado, podemos establecer que si existe una incompatibilidad determinada por una norma, viene superado ya la supuesta solicitud efectuada por el señor Marco Fernando Serna Bazán para ser nombrado como vocal supremo o designado como vocal supremo supernumerario o provisional. Y esto es importante, señores vocales, porque esa solicitud jamás ocurrió. No se puede pedir un imposible jurídico. El fiscal ha referido, no, pero es que también podrían haber realizado esa solicitud para que sea juez supremo, fiscal supremo, y ya son divagaciones que son ajenas al eje de imputación, a lo central de ese juzgamiento. Son argumentaciones que no tienen relación con la realidad. Otro hecho importante y que más adelante se va a recalcar y profundizar es que el señor Marco Fernando Serna Bazán nunca solicitó al señor César Inostroza Pariachi acceder a una plaza como docente en la Academia de la Magistratura, pues él ya era docente de la Academia de la Magistratura desde el año 2014. Y no solo lo refiere el informe 321-2021-AMAG-SA del 2 de junio de 2021, que se actuó en juicio, sino también los propios testigos de la Academia de la Magistratura. El señor representante del Ministerio Público hizo una afirmación con relación a la limitación, al límite de contrataciones que podrían existir. Sin embargo, ya se evidenció que existe un criterio de flexibilidad. La tesis fiscal era, no, se le contrató en más de 3 ocasiones al señor Marco Fernando Serna Bazán en esos rangos en el año 2017, 16, 15, 14. Sin embargo, se debe tener presente también la ley 30.225, ley de contrataciones del Estado publicada el 11 de julio del 2014, que determina cuál es el límite cuantitativo, pecuniario, de las contrataciones directas. Acá podemos observar que el señor Marco Fernando Serna Bazán, como docente de la Academia de la Magistratura, ha dictado el curso de impacto socioeconómico de la decisión judicial y de la actuación fiscal en los años 2017 y 2018. El cuestionamiento del Ministerio Público radica en el año 2018, que habría sido beneficiado. Sin embargo, ese curso ya lo dictó previamente. Otro cuestionamiento es relacionado al orden de servicio 692, correspondiente al curso precedentes judiciales en materia penal, curso que también el señor Marco Fernando Serna Bazán había dictado en los años 2015, 16 y 17. Entonces, señores vocales, es importante tener esta información en consideración por lo siguiente. Los testigos de la Academia de la Magistratura han señalado lo siguiente. Para empezar, por ejemplo, tenemos al señor Celso Rodríguez Gallo, quien es especialista uno de la subdirección del PROFA, o bueno, lo fue, y él refirió que coordinaba con los docentes. Él, en la sesión séptima del 7 de marzo del 2014, refirió en la primera hora, segundo 39, que el doctor ha estado en directorio de docentes que está ya establecido en el área académica.
O sea que Marco Fernando Serna Bazán ya era docente de la Academia de la Magistratura. En el minuto, 1 hora, 5 minutos, 2 segundos, se le preguntó si es que en algún momento había recibido alguna instrucción por parte de alguna persona para que el señor Marco Fernando Serna Bazán sea contratado como docente en la Academia de la Magistratura, respondiendo que no. Cuando se le preguntó si es que el señor César Inostroza Pariachi le habría dado esa orden, esa solicitud, o habría influido en él, refirió lo mismo, tampoco. Otro aspecto importante corresponde a la señora Yasmín Asunción Lin Monterroso, quien fue subdirectora del PROFA, jefe del señor Rodríguez Gallo. Y es importante, pues, esta señora lo que nos indica es que en ningún momento nadie le solicitó que se contrate o designe como docente al señor Marco Fernando Serna Bazán. Los coordinadores realizaban las coordinaciones con los docentes para poder determinar cuándo pueden dictar. Eso refirió en el minuto 57, segundo 11. Asimismo, en el minuto 56:15, refirió que ellos también podían proponer docentes. Tenemos por otro lado a la señora Teresa de Jesús Valverde Navarro. Esta funcionaria también negó haber sido influenciada por el señor Inostroza Pariachi. Y también refirió que los integrantes del Consejo Directivo no podían intervenir en la propuesta de docentes para los programas académicos. Ella no tenía conocimiento de las listas. Otro aspecto importante, señor presidente, señores vocales, es relacionado a la señora Rosa María Sánchez Obregón. Y ella es muy importante, porque ella refirió en el minuto 18, segundo 53, sí, que ante la pregunta, para la contratación del señor Marco Fernando Serna Bazán, ¿alguien le dio indicaciones que se debía contratar a esta persona como docente en la Academia de la Magistratura? Respondiendo, ninguna. Nadie me dio indicación, porque generalmente no nos dan ninguna indicación, porque son varias sedes, se seleccionan así los docentes, se van descartando de acuerdo al grado de doctor, magíster, etc. Y ella refiere con relación a este curso, para el cual fue contratado en la sede de Cañete el señor Marco Fernando Serna Bazán, que no era su primera opción Marco Fernando Serna Bazán. Su primera opción fue un docente con el grado de doctor. Podemos entonces considerar un favorecimiento o una determinación de que exista una orden que determine la contratación de Marco Fernando Serna Bazán cuando no era la primera opción. Esto lo refirió en el minuto 19, segundo 27 de la 9ª sesión. Ahora bien, seguimos con los señores Lillon Top, Nelia Isabel Escalante Cano y el señor Ernesto Lechuga Pino, también funcionarios de la Academia de la Magistratura. El señor Lillon Top es quien ha suscrito las órdenes de servicio. El señor Lillon Top es quien aprobaba las contrataciones. El señor Lillon Top nos ha señalado que existía un criterio de flexibilidad para las contrataciones. Y los coordinadores de los programas académicos nos han indicado que ese criterio obedecía que habían docentes que no querían acudir a determinados lugares. La señora Nelly Isabel Escalante Cano es una funcionaria de la Academia de la Magistratura que determina el curso lógico de cómo se desarrollaban las contrataciones, cómo es que llegaba al área de logística las contrataciones que eran solicitadas por las áreas usuarios. Y finalmente el señor Ernesto Lechuga Pino, quien refirió que existía el criterio de flexibilidad amparando lo referido por el señor Lillon Top, pues él ha sido director general de la Academia de la Magistratura. El señor Lechuga Pino, en el minuto, 1 hora, 46 minutos, 30 segundos, refirió
que Inostroza no le sugirió que sea contratado Marco Serna como docente en la Academia de la Magistratura. Segundos más tarde, refirió que ningún miembro del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura le ordenó que el señor Marco Fernando Serna Bazán sea contratado como docente. Y además, ha precisado de manera coherente que nadie le solicitó que el señor Marco Fernando Serna Bazán sea contratado como docente en la Academia de la Magistratura. Es importante tener estos dichos, pues. Lo que nos lleva a concluir es que César Inostroza Periachi nunca influyó en ningún funcionario de la Academia de la Magistratura para que el señor Marco Fernando Serna Bazán sea contratado como docente en la misma. Además de él negarlo, todos los testigos de la Academia de la Magistratura lo han negado. Personas que no tienen vínculo con el señor César Inostroza Periachi, que ni siquiera tendrían algún tipo de dependencia con él en estos momentos y ni en ese momento en el cual realizaban sus actividades funcionales. Esto es importante debido a que no existe una influencia para la contratación de Marco Fernando Serna Bazán en ningún curso de la Academia de la Magistratura, no solo en los años 2018 y 2017, sino en años precedentes. Es importante también tener en cuenta que estos testigos, al momento de declarar, no tenían contacto, muchos de ellos no conocían al señor César Inostroza Periachi, como lo han referido. Otro hecho acreditado es la designación de la señora Evita Sanguinet Palomino Araujo como juez supernumeraria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Acá debemos hacer un paréntesis, pues el Ministerio Público también ha referido que ella cumplía con los requisitos legales, con los presupuestos normativos, y por ello es que se archivó una investigación por nombramiento indebido. Si bien es cierto, nosotros coincidimos con la sala en que una disposición fiscal no acredita nada, también es relevante para poder determinar el ejercicio de la acción penal, pues es una potestad de este órgano institucional. Esta disposición fiscal coincide con el criterio adoptado por la Comisión para la Selección de Jueces Supernumerarios durante la convocatoria extraordinaria del año 2018, presidida por el señor Marco Fernando Serna Bazán, comisión integrada por los señores Belis Vendrell y Flores Arrascue, que contaba además con un secretario técnico, el señor Reate Alayo. Coincide con el criterio que han utilizado para declarar la apta. Y es importante este hecho, pues declarar apta a una postulante que cumple con los requisitos, independientemente de si a otra persona no se declaró apto por no contar con el documento adecuado y acá haberse suplido con el título de nombramiento, que fue, de acuerdo a la pregunta 8 que se le puso a la vista al señor Rafael Alayo, uno de los documentos con los cuales se valoró, y es un documento también referido por los señores Belis Vendrell y Flores Arrascue en sus testimonios en este juicio, que este título de nombramiento coadyuvó para poder determinar los años que tenía esta persona para poder ser declarada apta en el cargo al cual presentó su solicitud. Porque debemos tener en consideración que no era un concurso público, no había puntajes. Debemos tener en consideración que es una convocatoria extraordinaria que se ciñe bajo los lineamientos de la Resolución Administrativa 053-2011. Resolución administrativa que determina el cumplimiento de los requisitos legales para poder ser declarada apta. Ya luego es facultad discrecional del presidente de la Corte el hecho de poder designar o no a una persona en un cargo. Cumplidos los presupuestos establecidos en la ley de la carrera judicial, era posible designar a Evita Sanguinet Palomino Araujo como juez supernumeraria.
Es importante tener en consideración que independientemente de las comunicaciones reconocidas por mi patrocinado que ha desarrollado con el señor César Inostroza Pariachi, la señora Hilda Piedra Rojas fue la persona que dejó sin efecto la designación de Evita Sanguinet Palomino Araujo. Y es importante tener en cuenta este punto, pues mediante la prueba 36, resolución administrativa 938 del año 2018 de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur del 14 de mayo de 2018, fecha en la cual el señor Marco Fernando Serna Bazán no se encontraba en el Perú, sino que se encontraba en China, la señora Hilda Piedra Rojas determinó dejar sin efecto la designación de Evita Sanguinet Palomino Araujo. Sin embargo, hay un aspecto particular que se debe tener en consideración aquí, que no se debe soslayar. Y es el hecho de que en esa misma resolución, en el juzgado que habría ocupado la señora Palomino Araujo, se designó a Flor María Delgado González. Ello determina algo que fue materia de comunicaciones, que fue también materia de este juzgamiento, que fue materia de análisis por parte de ustedes, señores vocales, y es que existía una necesidad de magistrados para cubrir esa plaza, para que puedan ejercer función jurisdiccional. Caso contrario, no se hubiese designado a nadie en ese despacho. Entonces, con un criterio adecuado, la doctora Hilda Piedra Rojas designó a una persona porque se evidenciaba la carencia de un magistrado en el primer juzgado de paz letrado de familia de Villa El Salvador. Otro aspecto importante es que la señora Palomino Araujo jamás ejerció el cargo de juez supernumeraria. Y ello se acredita con la prueba 34, el informe 375-2019 del Congreso de la República, donde se determinó que no dejó de elaborar para el Congreso de la República en el año 2018, durante el periodo en el cual habría sido designada. Otro aspecto importante son las documentales que ya hemos referido previamente y que se encuentran vinculadas a las órdenes de servicio mencionadas anteriormente. Nosotros debemos tener en cuenta, ya hemos establecido la imposibilidad por una incompatibilidad que existía con su sobrino, con el señor Daniel Ernesto Serna Salazar, y debemos tener en consideración el informe 321 de la Academia de la Magistratura nuevamente, pues determina las contrataciones que se han desarrollado en las diversas contrataciones directas donde el señor Marco Fernando Serna Bazán ha sido contratado por esa entidad. Debemos ahora tener en cuenta el Acuerdo Plenario 4-2015, señores vocales. Y es que allí se determina dos fases para la evaluación de la prueba. La primera corresponde al control de legalidad y la segunda ya a la valoración en sentido estricto. Pues el Ministerio Público ha obviado realizar un análisis adecuado con relación a los hechos ciertos que se le han presentado durante la investigación y que se han plasmado en ese juzgamiento y que consideramos tienen que ser valorados adecuadamente por este honorable tribunal. Debemos tener en consideración que se debe establecer que el hecho acreditado esbozado por Walter Ríos Montalvo, que no le gusta a Marco Serna. A Walter Ríos Montalvo se le preguntó qué percibía de Marco Serna. Rehuyó la respuesta. Y eso fue materia de la sesión número 6, donde se le interrogó a este testigo, que rehuía muchas respuestas a preguntas. Por ello es que se le considera como testigo hostil, no por otras razones, pues se evidencia la animadversión y la poca tendencia a colaborar con la administración de justicia en este caso. Es imperante
tener en cuenta que el señor Walter Ríos Montalvo se basa, se sustenta en un supuesto dicho de César Inostroza Pariachi. La Fiscalía ha pretendido que se considere una comunicación previa al supuesto acaecimiento de los presuntos hechos delictivos como válida de que esa situación ocurriría. Y me refiero a que en la conversación que mantuvieron, donde el señor Walter Ríos Montalvo le refiere a César Inostroza Pariachi que no le gusta a Marco Serna, que ese huevón solo lo correteaba para pedirle algo. Para salir de la conversación, el señor Inostroza dice, seguramente del profe. Sin embargo, debemos analizar adecuadamente el texto de lo que refirió Walter Ríos Montalvo y corresponde a lo que percibo, porque tú eres mi hermano, tú eres mi líder. No me gusta Marco Serna. No me gusta Marco Serna. No me gusta Marco Serna. Ese dicho pretendió hacerlo pasar desapercibido cuando se le preguntó en ese juzgamiento las razones. Por ello es que debemos tener en cuenta el recurso de nulidad 2612 del año 2017 de Lima Norte. Pues este recurso de nulidad determina que la declaración referencial no es suficiente para sustentar en ella una condena. Se requiere la versión del testigo presencial. En este caso, el testigo presencial sería el señor César Inostroza Pariachi, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía. Sin embargo, esa persona niega ese hecho, niega ese acto. Los simples rumores o señalamientos genéricos no merecen credibilidad. El señor Walter Ríos Montalvo nunca dio una fecha para determinar, como refirió en algún momento, que le habría dicho Castillo Alba o que le habría dicho Inostroza Pariachi, Marquito ya se ve con la blanquirroja. No dio una fecha, un momento, un lugar, dijo, en las reuniones se decía eso. Sin tener en consideración la incompatibilidad, pues, no era necesario. No era aspiración de Marco Fernando Serna Bazán ser juez supremo si tiene un familiar que ejerce la función jurisdiccional en otra corte. Debemos retornar a este recurso de nulidad. No es fiable un testigo de referencia que se basa en simples rumores o señalamientos genéricos. No se puede dar mérito a una versión de oídas. Esta es una regla de prueba consolidada. La declaración de Walter Ríos Montalvo no va a poder sustentar ninguna condena en contra de Marco Fernando Serna Bazán. El desarrollo temporal efectuado por el representante del Ministerio Público para pretender considerar que habría existido una solicitud por parte del señor Marco Fernando Serna Bazán hacia el señor César Inostroza Pariachi tampoco, pues nunca existió la solicitud. No hay una sola forma de corroborar que el señor Marco Fernando Serna Bazán le haya pedido al señor César Inostroza Pariachi sea contratado como docente de la Academia de la Magistratura o sea designado como juez supremo de la República provisional. Un mero dicho de una persona que ya ha quedado claro que no le gusta a Marco Serna. Eso es lo que nos ha quedado claro en este juzgamiento. El Ministerio Público trajo también a 5 peritos. 5 peritos que no nos dijeron nada. Que dijeron que habían escuchado los audios. Pero cuando se les preguntó si es que en alguno de esos audios habían escuchado alguna solicitud por parte del señor Marco Fernando Serna Bazán, no pudieron dar respuesta. Testigos, tanto del Ministerio Público como de esta defensa, que han negado haber escuchado alguna solicitud, algún pedido por parte del señor Marco Fernando Serna Bazán hacia el señor César Inostroza Pariachi. La carencia del nexo lógico para poder determinar la contratación en el año 2018, el 24 de mayo del 2018, o la contratación del 3 de julio del año 2018, correspondientes a las órdenes de servicio 450 y 692, no pueden existir, porque no hay una secuencia de logicidad.
No ha habido una orden por parte del señor César Inostroza Pariachi hacia funcionarios de la Academia de la Magistratura. No ha habido una orden directa, indirecta, solicitud o cualquier tipo de símil que se pudiera realizar para poder determinar que ha existido una contratación indebida por parte del señor Marco Fernando, hacia el señor Marco Fernando Serna Bazán por parte de la Academia de la Magistratura. Y ahora bien, debemos detenernos en la casación 437-2023 Piura, pues en su considerando quinto, esta casación en el apartado tercero refiere que el apartado tercero del Código Procesal Penal, aplicable al presente caso, fija los requisitos que debe cumplir y respecto del cual se debe pronunciar el órgano jurisdiccional. Esto es, para la condena por indicios, se debe señalar los indicios relevantes y concluyentes. Se debe fijar la cadena de indicios o concatenación entre ellos siempre que sobre la base de una acreditación consistente de cada indicio, descartando en su caso los contraindicios que pudieran invocarse. Es una labor que corresponde al órgano jurisdiccional realizar y es la valoración de la prueba. Valorar si es que el dicho de Walter Ríos Montalvo, que indica que César Inostroza Pariachi le habría comentado que Marco Fernando Serna Bazán quería ser docente de la Academia de la Magistratura o quería ser juez supremo provisional en un futuro, es razonable frente a una prueba legal, que es la incompatibilidad determinada en la ley de la carrera judicial, frente a los dichos de los funcionarios de la Academia de la Magistratura, que han determinado que el señor César Inostroza Pariachi en ningún momento influyó en ellos para que el señor Marco Fernando Serna Bazán sea contratado como docente en la Academia de la Magistratura. Frente a los dichos de los miembros de la Comisión para la selección de jueces supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur en la convocatoria extraordinaria, que refirieron el señor Belis Vendrell, el señor Flores Arrascue, que César Inostroza Pariachi no influyó en ningún miembro de la comisión. No influyó en ellos y por ende tampoco habría influido en el señor Marco Fernando Serna Bazán. Menos aún existiría ese interés por parte del señor Marco Fernando Serna Bazán. Entonces, es importante que para la concatenación de indicios, que se describa el enlace preciso y lógico que lo sustente. ¿Qué sustenta nuestras afirmaciones? ¿Qué sustenta que el señor Marco Fernando Serna Bazán no ha hecho un pedido al señor César Inostroza Pariachi? Lo sustentan aspectos fácticos, lo sustenta una realidad única, lo sustenta hechos, no suposiciones. Hechos. Y hechos relevantes, hechos idóneos, hechos acreditables. No deben permitir otras inferencias contrarias igualmente válidas. No es una... Acá debemos detenernos, pues, los fundamentos de nuestra solicitud para la absolución de Marco Fernando Serna Bazán se encuentran determinados en 14 testigos, 21 audios con 21 transcripciones que no determinan que el señor Marco Fernando Serna Bazán haya realizado alguna solicitud. Se sustenta en 14 testigos que han referido que César Inostroza Pariachi no ha influido en ellos. Que de esos 14 testigos, 7 corresponden a la Academia de la Magistratura, donde el señor César Inostroza Pariachi fungió como vicepresidente, determinan que no influyó sobre ellos para que el señor Marco Fernando Serna Bazán sea contratado como docente. Finalmente, corresponde a su honorable sala exteriorizar el razonamiento que los conduce a tener por probado el hecho delictivo y la intervención en el mismo del imputado. Acá nosotros consideramos que no se tiene por probado el hecho delictivo. Es irracional hacer esa afirmación. Si vemos, si analizamos fundamentos legales,
fundamentos fácticos, actuaciones de prueba en este juzgamiento, llegamos a una sola conclusión. Y es que no se ha aprobado que el señor Marco Fernando Serna Bazán haya hecho una solicitud al señor César Inostroza Pariachi. Ahora bien, un aspecto importante y que corresponde también a esta casación que estábamos analizando, se sitúa nuevamente en el considerando quinto, pues esta casación determina cuáles son los cuestionamientos que se podría realizar a una sentencia por indicios. Si es que existe una falta de especificación en la sentencia de los indicios, falta de enumeración e interrelación de unos con otros, la falta de enlace preciso entre los indicios para concatenarlos a fin de obtener el proceso de inferencia. Y esto es importante porque el proceso de inferencia es un proceso lógico, razonado, que nos lleva a determinar cómo un hecho es antecedente de otro hecho. La secuencia, la consecuencia que deben realizarse frente a los actos que se han mostrado a lo largo de este juicio. Se tiene que motivar los contraindicios expuestos por la defensa, por supuesto, porque son, y aquí los contraindicios que nosotros hemos plasmado son contraindicios fuertes, son contraindicios lógicos y razonables. Son contraindicios que determinan no injerencia por parte de una persona para contrataciones. Nos toca analizar ya el aspecto de la atipicidad de la supuesta conducta delictiva. Ya hemos enmarcado cuál es la imputación del fiscal, cuál es la imputación también de la responsabilidad civil, donde existen algunos presupuestos que analizaremos luego de terminar con el enfoque que corresponde al tipo penal. Y debemos detenernos en la casación 50-2021 con el verbo solicitar. El tipo penal determinado en el artículo 395 del Código Penal, segundo párrafo correspondiente al cohecho pasivo específico, determina una sanción para el magistrado, en este caso vamos a utilizar únicamente a ese sujeto activo como punto de análisis porque es el que corresponde al presente caso, al magistrado que solicita directa o indirectamente un donativo y o cualquier otra ventaja. Es razonable considerar que no ha habido un donativo, una solicitud. Considera esta defensa que sí. Pues haciendo un análisis a esta casación, dice que se tiene que favorecer, que se tiene que hacer la solicitud a una parte procesal. En el presente caso, no estamos frente a una litis, una controversia judicial. No hay una parte procesal. La designación de Evita Sanguinet Palomino Araujo no obedece a un proceso judicial. No obedece a un proceso que determine un asunto que sea sometido a conocimiento del sujeto activo para poder realizar esa promesa esbozada por el fiscal. Pues no se han podido adecuar actos a favor de una parte y en perjuicio de otra, que es el asunto de la decisión. No hay perjuicios. Ahora bien, si nos detenemos en la casación 14-2015 Arequipa, se debe tener en cuenta que lo que se sanciona es la solicitud. La calidad especial del sujeto activo se determina funcional, territorialmente y competencial. La apelación 64-2022 Guaura determina por el asunto sometido al conocimiento que por asunto se debe entender a la serie de actos que conforman el procedimiento, que pueden incluir resoluciones menores como decisiones sustantivas, comparecencia, medidas de embargo, mandatos de detención, concesión de libertades provisionales, apelaciones, inhabilitación, laudos arbitrales, dictámenes periciales, archivamiento de procesos, dictámenes fiscales, decisiones administrativas o resoluciones del Tribunal Constitucional. Si vemos qué es lo que refiere esta apelación,
nos damos cuenta de que corresponde a procesos o investigaciones, procedimientos o investigaciones, donde hay partes procesales, donde hay sujetos respecto de los cuales debe decidir el sujeto activo. La apelación 3-2015 San Martín refiere que el contexto del asunto sometido a decisión de los autores observa una extensa amplitud, juicios civiles, penales, administrativos, laborales. El tipo penal se refiere a la decisión de un asunto que debe ser tomado por el autor del delito. Entonces, debe haber un favorecimiento en un proceso judicial o administrativo a una de las partes. Señor presidente, señores vocales, si bien es cierto, la conclusión nos lleva a determinar que hay una realidad única donde no existe una solicitud por parte del señor Marco Fernando Serna Bazán, debemos tener en consideración que el eje central de la imputación es la solicitud. Entonces, el eje central del pedido de la Procuraduría debería situarse en el supuesto hecho antijurídico. El supuesto hecho antijurídico, la supuesta antijuricidad de la conducta, que es el primer elemento para la determinación de la responsabilidad civil, debe determinarse en la existencia o inexistencia de una solicitud. Por ello es que, al no existir una solicitud, consecuentemente, no puede haber una atribución de responsabilidad civil, y menos aún una atribución de responsabilidad penal en contra del señor Marco Fernando Serna Bazán. Por estas consideraciones, señores miembros de este honorable tribunal, esta parte procesal solicita a ustedes se sirvan absolver de la acusación fiscal al señor Marco Fernando Serna Bazán y absolverlo también de la atribución de responsabilidad civil efectuada por la Procuraduría Pública. Muchas gracias. No tiene por qué. Doctor Serna, usted en la fecha que indiquemos va a hacer su autodefensa. ¿Es así? Correcto, señor presidente. Usted me Bien, indica. gracias. Voy a conversar con mis colegas, ¿ya? Por favor, unos minutos y retorno. Permiso. Bien. El doctor Cotrina quiere hacer algunas preguntas al doctor Ávila. Correcto. Gracias. Abogado, muy buenos días. Hemos escuchado como corresponde, con bastante atención, las argumentaciones expresadas, orientadas a su pretensión de la absolución de su patrocinado respecto a este delito que se le atribuye por parte de la Fiscalía. Muy bien. Aquí estamos pues ante un delito cuya prueba, no aun cuando específicamente no se ha delimitado o se ha ahondado sobre el particular, se trata de una prueba indiciaria sobre la cual podría construirse, digamos, un juicio de responsabilidad, ¿no? Y entonces corresponde examinar esos datos que desde la perspectiva de la Fiscalía se habrían postulado, o habrían actuado. Muy bien. Un dato que resulta importante es el hecho de que su patrocinado se entrevistó con este señor Inostroza Pariachi, entonces vicepresidente de la Academia de la Magistratura, ¿no? En el Hotel Sheraton para un almuerzo. Ese hecho está acreditado, no lo han negado tampoco ustedes, porque está evidenciado con un conjunto de actuaciones probatorias, que esa reunión y ese almuerzo se produjo, ¿no? Pero anteriormente a ese encuentro ya se había producido, ¿no? Una comunicación vía telefónica entre su patrocinado y el señor Inostroza, ofertándole a él o posibilitando de que se inscriba una persona que este señor Inostroza tenía interés, ¿no? En un cargo de juez supernumerario, ¿no? Y dándole todas las facilidades para su inscripción, etcétera, etcétera, y cuyas irregularidades, no ilicitudes, porque eso es lo que no ha aceptado su defendido, y él lo ha dicho en su declaración, que admite que esas irregularidades referente a esa designación ilegal sí se ha producido. Entonces, ¿qué objeto tenía ese encuentro en el Sheraton?
Y ese es un dato indiciario a partir del cual se ha ido construyendo esta imputación fiscal. ¿Cuál era el objeto de esa reunión? Tanto más si días antes ya este señor, el acusado, le estaba ofertando esas facilidades para una recomendada de este señor. ¿Cuál fue el objeto? El objeto de la reunión, sí, señor magistrado, conforme lo ha esbozado mi patrocinado, el objeto de la reunión no tuvo como finalidad una solicitud, para empezar. El objeto no fue la solicitud. El objeto, como bien ha referido mi patrocinado, corresponde a una reunión, al desarrollo de su actividad social. Esto es, no puede sancionarse de partir con una persona un almuerzo. No puede sancionarse tener una interrelación social con otra persona. No puede reprimirse conversar con alguien. No Muy bien. puede, sí, Muy bien, queda claro entonces que se trataba de una reunión social, ¿no es cierto? Esa es la postulación que hacen ustedes. Si eso es así, ¿cómo es que previamente a esa reunión ya se contaba con el dato, si se quiere referencial, porque es lo que usted ha dicho, de lo sostenido por este señor Ríos, que la convocatoria o la invitación que le habría hecho el señor Serna era con la finalidad de aprovecharse de la posición de juez supremo y seguramente de vicepresidente de la Academia de la Magistratura, del señor Inostroza, para solicitarle algún favorecimiento. Y ahí surge, a partir de la propia respuesta del señor Inostroza, porque el que responde es el señor Inostroza, donde le dice, seguro es el profa, ¿no? Entonces son dos datos, la presencia en ese almuerzo y el antecedente referencial y luego corroborado por el señor Inostroza de que se trataría seguramente de un favor en el profa. ¿Cuál es la argumentación que usted esboza frente a esa actuación probatoria? frente a ese dicho, no hay una prueba que determine que haya existido la solicitud. Él puede referirse como que yo refiera a usted en estos momentos, mañana nos reunimos para almorzar, o me reuniría con el señor Marco Serna para almorzar, seguramente para ver por ejemplo, imaginemos de que yo fuese un interesado en ser designado como juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, para que él interceda ante alguien para que a mí me designe, trayendo el símil a este caso. Pero no es una afirmación que denote la realización de ese hecho. O sea, es una suposición. Esa conversación debemos tener en cuenta también algo importante, es que es una comunicación espontánea, donde los interlocutores no sabían de que estaban siendo grabados. Y por eso es importante también lo que hemos referido no solo a lo largo de esta audiencia, sino durante todo el juicio. Y es que había esa misma adversión por parte de Walter Ríos hacia el señor Marco Fernando Serna Bazán, porque siendo una O sea, declaración... ¿usted considera que esa es una suposición que hace el señor Inostroza? Sí. Pero ¿por qué surge ese dato y por qué inclusive aporta, incide en algún favorecimiento que pretendía Serna por el señor Ríos? Es que seguramente ya se había esbozado algunas pretensiones de esa índole, si no, no se hubieran afirmado estas expresiones. No existe un solo medio que pueda determinar que ya haya habido previamente alguna conversación al respecto, alguna comunicación al respecto. Lo único que tenemos sí certeza es de que el señor Marco Fernando Serna Bazán se comunicó con el señor César Inostroza Pariachi, y esa comunicación sí obedecía a Muy bien, un personal para la Corte. Su patrocinado, como bien lo ha dicho y lo hemos escuchado, ya ha venido siendo docente desde el 2014, ¿no? Docente de la Academia de la Magistratura. Él estaba en alguna lista aprobada por los directivos de la Academia. Había alguna resolución aprobatoria de docentes, de los cuales se proveían estos funcionarios de la Academia para poder otorgarles las órdenes de servicios de algunos cursos. Existía, como bien han referido los testigos de la Academia de la Magistratura, una base de datos, de la cual ellos se nutrían de los docentes para que puedan ser contratados.
si no me equivoco, en el acuerdo 71-2015 se señala la aprobación de una lista. No recuerdo exactamente si es Pero ese esa acuerdo. lista no está aportada, esa lista no está, ¿lo aportaron como prueba eso? No, no lo aportamos porque ya era evidente con las órdenes de servicio que existían unas contrataciones previas por parte del señor Marco Fernando Serna Bazán, y además el dicho de los funcionarios de la academia determina la realidad. Son afirmaciones que no se contradicen. Ya, muy bien, le agradezco. De mi parte, muchas gracias, presidente. A usted, gracias. A propósito de las preguntas del doctor Cotrina, es automático que en la Academia de la Magistratura, por el hecho de que uno haya sido profesor de un curso, lo tengan que convocar a todos los cursos que vienen después, o cada curso es en forma independiente, autónoma. ¿Sabe usted algo al respecto? Porque en las universidades uno puede ser profesor nombrado, se llama ordinario, entonces puedes estar permanente 3 años, 5 años, 7 años, y después de eso tiene que haber una ratificación, pero eso es en las universidades donde hay profesores a tiempo completo y a tiempo parcial. En la Academia de la Magistratura, ¿existen esa clase de profesores? ¿O son profesores por contrato? Cada vez y cada contrato tiene que ser sujeto a una selección. Señor presidente. La lista quiere decir que automáticamente, porque estás en la lista, te van a convocar a todos los cursos de tu especialidad. ¿Sabe algo de eso usted? Señor presidente, con relación a lo que usted pregunta, debemos tener en consideración lo señalado por la señora Sánchez Obregón, pues ella afirmó que previo a la contratación del señor Marco Fernando Serna Bazán para la sede Cañete, había consultado con un docente que tenía el grado académico de doctor, distinto al grado académico de mi patrocinado, que es el de maestro. Entonces, ese aspecto es muy importante para la pregunta que usted realiza, porque determina no una exclusividad en el desarrollo de los cursos, sino una consulta en base a las necesidades que surgían a nivel macro, a nivel país, en ese sentido. Entonces, ¿cómo era para cada curso? ¿Había profesores permanentes o era para cada curso? El hecho que esté en la lista, que el doctor Cotrina le pregunta si hay una lista anual y si porque estás en la lista ya te van a llamar de todas maneras a los cursos. ¿Es así? ¿Sabe usted algo de eso? En particular no lo conozco, sin embargo puedo inferir que debe ser en base a las necesidades que existen referente a cada curso. Puede un docente, como se ha evidenciado en este caso y se ha determinado a través del criterio de flexibilidad de los funcionarios de la Academia de la Magistratura, dictar distintos cursos en un año, como dictar todos, dictar 5, 10, 11, 12, 7, 3. Entonces, no necesariamente, entiendo yo, se va a llamar al docente, pues también algo que es muy importante y no recuerdo qué testigo exactamente ha referido, se analizaba si es que los docentes cumplían con los parámetros establecidos por la Academia de la Magistratura con relación a si cumplían el sílabo, si cumplían las competencias, la didáctica que ellos esbozaban, que es importante para poder desarrollar una contratación. O sea, si es que cumple con el perfil adecuado el docente, se le puede contratar nuevamente. El señor Marco Serna, usted quería intervenir, levantó la mano. Sí, sin intermedio, presidente. Claro, ¿por qué no? Sí, o sea, de la experiencia que he tenido en el ejercicio docente desde el 2014, entiendo que a partir, o no sé si antes, no tengo la precisión, existía y existe una base de datos, como lo dice el doctor Ávila. De esa base de datos, que incluyen profesionales de distintas materias, las unidades PROFA, PAP, o Programa de Actualización y Perfeccionamiento, el PCA, el Programa de Capacitación para el Ascenso, el PROFA, cada una de esas unidades de esa base de datos, de acuerdo con el curso que se va a dictar, la programación que se hace en el año, se convoca, de acuerdo con el currículum de cada docente, se convoca a los profesores. La convocatoria no es un concurso público, es una adjudicación sin proceso.
Entonces, cada unidad orgánica, en mi caso, en el 2018, los especialistas que me convocan, el 2018, que es la imputación, son los testigos Rosa Sánchez Obregón y César Rodríguez Gallo, que han concurrido al juicio oral. Ellos han explicado por qué me propusieron. Y cuando explicaron por qué me propusieron, señalaron que me proponen, porque visto el curso que se dictaba, precedentes vinculantes en Cañete, convocan a varios profesores que tengan la disponibilidad para dictar ese curso en Cañete, ¿no es cierto? Por la dificultad del transporte, de ir desde Lima por vía terrestre hasta la localidad de Cañete y el retorno, para dictar solamente durante un día sábado. Lo mismo ocurre en el otro taller socioeconómico, en el que me propuso la señorita Rosa Sánchez Obregón, testigo que también concurrió al juicio y que aclaró por qué me propuso. Ese curso se dictó en la localidad de Huánuco. Entonces, ahí cada proponente, cada especialista tiene que ver la disponibilidad de horario, la disponibilidad física de cada profesor para ir hasta Huánuco y dictar ese taller. En el caso de Sánchez Obregón, como bien lo recuerda el doctor Ávila, cuando concurrió este juicio, además de lo que dijo ya en la investigación y las razones por las cuales me propuso, la señorita Sánchez Obregón explicó que primero llamó a un doctor, pero como este profesor con el grado de doctor no tenía disponibilidad, luego me convoca a mí, me propone a mí para dictar ese taller. Entonces, ahora, los testigos también han explicado que para convocar a un profesor para que dicte determinado curso, ven los antecedentes, ¿no es cierto?, que si ese profesor antes dictó ese curso. En mi caso, el taller socioeconómico lo dicté también en el 2017, y por eso es que Sánchez Obregón me llama el 2018. El curso de precedentes vinculantes lo había dictado en el 2015, 16, 17, y por eso también me convocan en el 2018. En conclusión, para responder, señor presidente, hay una base de datos, se escoge de esa base de datos, quienes proponen son los especialistas de cada unidad, convocan según la disponibilidad de horario, disponibilidad física, para dictar determinado curso. No sé si ha tenido su respuesta, señor presidente. Sí, entonces, es curso por curso. Curso por curso se decide si un profesor enseña en la academia o no. Correcto, curso por curso están llamando de acuerdo en cada subprograma. Bien, gracias. Bien, el cronograma de... Señor presidente, si me permite Claro que sí, con una todo gusto. pregunta. Sí, Por favor. gracias. Sí, abogado, usted le había respondido al magistrado Walter Cotrina. Quedó claro para la defensa que la reunión sostenida por su patrocinado con el señor César Inostroza y en el Hotel Sheraton, un restaurante, fue social, ¿correcto? Bien. Correcto. ¿Podría indicar desde la posición defensiva, si es que corresponde, ¿no?, y si tienen algún tipo de argumento en ese sentido, o si es que han establecido un aspecto fáctico, cuál era el vínculo que existía entre ambos? ¿Cuál era el vínculo? A ver, cuando se refiere a vínculo, no sé si me pudiera precisar Vínculo de amistad, vínculo laboral meramente, vínculo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre las dos personas, ¿no?, que se reunieron en esa fecha socialmente? Correcto. A ver, sobre ese aspecto, señor magistrado, el vínculo que tendrían mi patrocinado con el señor César Inostroza Pariachi es un vínculo, en principio, que debe tenerse en cuenta como personas afines a una institución, ¿ok? Ambos pertenecen al Poder Judicial. Bueno, el señor Inostroza Pariachi ya no, para empezar. Pero en aquel momento, en el año 2018, sí ambos eran jueces. Uno juez supremo, el otro juez superior, presidente de una corte. Entonces, el vínculo que se estableció, que si bien es cierto mi patrocinado no recuerda el momento exacto desde el cual conoce al señor César Inostroza Pariachi, se determina a través de la realización de la actividad académica en el año 2017, en octubre, el 24 de octubre del año 2017,
donde el señor César Inostroza Pariachi dicta una conferencia vinculada al delito de lavado de activos. Ese es un parámetro para empezar a tener en consideración el vínculo que puede partir dentro de una institución y que puede derivar en también aspectos académicos. ¿La reunión fue académica? Fue una reunión social, o sea, dentro de una reunión social uno puede tener distintos Sería temas. bueno que explique, en todo caso, en qué consiste una reunión social. Sí, Claro, puede una tener reunión- muy amplio la explicación de una reunión social. Puede ser amical, puede ser, en fin. Pero queríamos tener un poco claro ese aspecto, ¿no? Si es que la defensa lo tiene, porque podría decirse simplemente que no, simplemente una reunión entre dos personas que coincidieron por determinadas razones, ¿no? Sí, como bien ha referido mi patrocinado, en ese aspecto coincidieron ellos en tener una reunión, no determinando un fin ilícito, no determinando el acaecimiento de una solicitud o prebenda en ese aspecto, que es el cuestionamiento sobre este juzgamiento. Y esa reunión social no determina que el señor Marco Fernando Cernavazán le haya hecho un pedido al señor César Inostroza Pariachi. Es una reunión donde las personas han departido un almuerzo. No podría afirmar si ha sido un almuerzo de confraternidad. Sin embargo, es importante tener en consideración que no determina Hay algunas llamadas telefónicas que han sido materia de escuchas, la cual se sostiene una conversación, ¿no? Y se realizan invitaciones, por ejemplo, a almorzar, ¿no? En un ámbito que por lo menos de la escucha no se advierte que fuera meramente lo que usted menciona, una relación funcionarial o una relación entre magistrados o que pertenece a un mismo poder del Estado, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Dentro de lo que usted menciona, social, ¿no? ¿Cómo es que se da esta relación? Meramente, desde el punto de vista de la relación entre dos jueces, uno supremo y otro presidente de corte, de una corte conocida acá, o hay un vínculo de amistad. Señor magistrado, no podría firmar un vínculo de amistad, sino un vínculo de conocer a un magistrado. Es posible que incluso ustedes en algún momento hayan departido algunas reuniones sociales sin una finalidad específica, más que quizás intercambiar algunas ideas, algún almuerzo, por ejemplo, un desayuno, una cena, lo que fuere, que es algo que se desarrolla normalmente en el ámbito social. El señor Inostroza ha negado cualquier tipo de relación, solamente ha mencionado que ha sido meramente en determinado aspecto académica, ¿no? Más no otro vínculo, ¿no? Social siquiera. Claro, es que dentro de las relaciones sociales podemos incluir las relaciones académicas. O sea, el término social es un aspecto más genérico y el término académico es ya más específico, pero el término académico ya está circunscrito dentro del ámbito social. Que podría ser que un magistrado supremo y un juez superior se reúnan en un almuerzo para discutir temas académicos. A eso es lo que usted me quiere decir. Sí, es muy probable que ocurra así. Ah, bien. Gracias, gracias. Sí, creo que, señor presidente, El señor señor Serna Serna quiere quería la mencionar algo. palabra. Claro que sí, señor Serna. Claro, quizás nos aclare un poco más, ¿no? Sí, le agradezco la pregunta al señor juez supremo. Un almuerzo de un presidente de corte con un juez supremo, cuando he declarado durante todo el proceso, es una reunión de carácter social, lo que entiendo como una relación, una interacción entre dos magistrados de un mismo poder del Estado. No existe una relación amical, también lo he señalado. No fui amigo del señor Inostroza, pero en el ámbito de interacciones sociales entre, en este caso, magistrados que pertenecemos a un mismo poder del Estado,
existen reuniones, y yo he sostenido, no solamente con el doctor Inostroza, con el señor Inostroza, sino también con otros jueces de diversas instancias. Interacciones sociales que son propias de la relación interpersonal que se dan entre sujetos que tenemos, digamos, vinculaciones sociales. El ser humano es sociable. Pero yo, para concluir en la respuesta al doctor Alarcón, quisiera señalarle 3 datos precisos y que están probados en el juicio. El primero de ellos es que durante todas las conversaciones telefónicas espontáneas en las que ninguno de los interlocutores, ni el señor Inostroza, ni yo, sabíamos que éramos grabados, en ninguna de esas conversaciones telefónicas se alude a tener una reunión para yo solicitar específicamente algo. Este hecho está probado en el proceso y a él me remito. El segundo hecho es el señalado por el doctor Ávila. Un hecho precedente, también probado en el juicio, es que el 24 de octubre del año 2017, el doctor Inostroza concurrió a la Corte de Lima Sur, invitado por el órgano de control para dictar una conferencia sobre lavado de activos, época en la que se discutía ese tema del hecho precedente en el delito de lavado de activos, en el cual, como todos conocemos, el señor Inostroza tenía un particular punto de vista sobre el particular. Y el tercer hecho probado, que es relevante para contestarle al doctor Alarcón, es que en enero de ese año 2018 hay una conversación telefónica que también ha sido auditada, ha sido escuchada en esta audiencia y cuya transcripción obra en el proceso, en el cual yo lo llamo para comentarle acerca de un recurso de nulidad que había salido publicado en la página del Poder Judicial, cuya ponencia corría a cargo de él. El caso, no recuerdo el apellido, es con S, el apellido del imputado, me parece. Incluso yo le llamo, está en los audios, en la transcripción, en este juicio probado, que lo llamo para comentarle sobre ese recurso de nulidad. Incluso le menciono, me parece, que ese recurso de nulidad podría ser objeto de discusión en las clases de la academia. Ese es el contexto precedente que puede explicar a qué aludo yo con una reunión social. Para complementar, es evidente que todo almuerzo es naturalmente una reunión coloquial distendida, en la que probablemente se traten diversos temas. Les agradezco su tiempo, doctor. No, que va, yo agradezco las respuestas, abogado, señor Serna, gracias, presidente, por el No, pase. correcto. El cronograma va a ser el siguiente. El viernes 5 de julio a las 2 de la tarde, perdón, la autodefensa del señor Serna va a ser el viernes 5 de julio a las 2 de la tarde. 5 de julio a las 2 de la tarde. El resumen del fallo va a ser el jueves 11 de julio a las 2 de la tarde. La sentencia se va a leer el lunes 22 de julio a las 10 de la mañana. Lunes 22 de julio a las 10 de la mañana. Ese es el cronograma. ¿Ya? Entonces ya están comunicados para que tengan a bien estar presentes en esa fecha. ¿Algo más, doctor Cotrina? ¿Alguna pregunta? No, de mi parte está conforme con el cronograma. Gracias. Doctor Alarcón, ¿algo más? Todo bien, presidente. Bien, señor fiscal. Ninguno con el cronograma, señor. Bien, el señor procurador. Conforme, señor magistrado. Doctor Ávila. Conforme, señor magistrado. Señor Serna, Marco Serna. De acuerdo, presidente. Bien, entonces, muchas gracias por su presencia. Nos vemos en la próxima sesión que se está quedando. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días.